Buenos días, compañeros de psicología de Mundo Contemporáneo. En esta ocasión les voy a hablar sobre la relación de la película El Experimento con cuatro de los autores que escogí del texto. La película El Experimento se basa en un, valga la redundancia, experimento realizado donde un grupo de personas tiene que hacer el papel de guardias y el otro grupo de personas tiene que hacer el papel de internos. Eh, los internos obviamente tienen que comportarse como tal, mirar la situación y evaluarla, y de acuerdo a eso centrarse en el papel donde actúen de tal forma como si estuvieran en una cárcel real, mientras que el papel de los guardias es de mantener el orden en la cárcel o en el ambiente de la cárcel y controlarlo sin usar la violencia. Bueno, bajo los autores que yo escogí, entonces el primero de ellos es Luke, que es el padre del empirismo, de la experiencia, bueno, de la experiencia y que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia sensorial y que las personas somos como tábulas rasas en la cual nacemos en blanco y vamos adquiriendo experiencia, conocimiento al pasar de los años. Pues de acuerdo con la película y desde mi perspectiva, eh, se puede ver reflejado como ese empirismo cuando ya los guardias comienzan a controlarlos desde sin usar la violencia, digamos, en la escena en la que los sacan de las habitaciones y los desnudan y los dejan atados a las camas sin poder dormir ni nada. Es un poco extremista en este caso como esa medida de castigo, de reforzamiento de castigo, porque pues en cierta parte pues es muy estricto y ya muy severo. Eh, pero al igual pues se puede ver cómo los guardias van obteniendo el rol de guardias o las personas van obteniendo el rol de guardias mientras que los reos van obteniendo el rol de reos al dejarse en cierta parte controlar por los guardias. Entonces ya que como la experiencia se ve cuando ya van tratando de resolver esos problemas a medida que se le presentan y que pueden pues obviamente controlarlos sin usar la violencia. Entonces ahí van aprendiendo de la experiencia sensorial y de experiencias anteriores donde ellos se basan pues para controlarlos y para evitar que las cosas se les salgan de control, es cosa que al final no sucede. Eh, para Luke es muy importante también tener en cuenta que, que su idea no solo se basa, o sus teorías no solo se basan en, en que en el empirismo. Él también pues realiza escritos sobre la soberanía popular, el derecho a la rebelión contra una tiranía o las minorías religiosas. Entonces, pues, en esa parte de los escritos se puede ver que hay cierta relación con la película porque lo que hacen los internos al final es rebelarse contra la tiranía de uno de los guardias que por tener ese poder simplemente eh, termina perdiendo la razón o perdiendo su sentido de conciencia por ese poder que le dan, por ese poder que le invisten, pero es un poder investido y que se puede fácilmente revocar, sino que él se centra tanto en su papel y en su rol que pues olvida el hecho de que él es solamente una persona que está ayudando pues a contribuir a un propósito psicológico. Eso pues en cuanto a Luke. En cuanto a George Berkeley, pues él enfatiza mucho en los procesos sensoriales y en pues, la percepción de un ser divino que puede ayudar a controlar ciertas situaciones y emociones. También cree que no existen las ideas innatas y pues la percepción del conocimiento es la que cada uno lleva y va adquiriendo. Esto tiene como una cierta familiaridad con lo que dice Luke, ya que pues él también cogió algunas de las ideas que tenía Luke y las basó en cuanto a sus teorías. Entonces se puede decir que él cree que la experiencia y el conocimiento que uno adquiere lo va obteniendo
pues día a día, y pues experiencia con experiencia o sensación, experiencia con experiencia. O sea, el hombre cree que, o creía, que nosotros pues nuestra percepción está muy ligada al conocimiento y a, y a las experiencias sensoriales que vamos teniendo con el pasar del tiempo. No le veo mucha relación con que haya la interferencia de un ser divino o alguien que, o Dios por así decirlo, que haya intervenido pues en la situación del experimento, sino que en vez de eso pues se presentó un problema y los internos decidieron solucionarlo, arreglarlo. También se presentó también problemas al principio de los guardias, porque primero no tenían la experiencia o el saber o el conocimiento de de, de cómo era ser un guardia en una prisión. Eso les afectó mucho en cuanto al control pues al control con los internos al principio, pero ya después comenzaron a usar pues técnicas que se podrían considerar irrelevantes y pues muy peligrosas en un entorno pues tan controlado, o eso pensábamos que era un entorno controlado. También otro punto importante dentro del experimento fue, como ya lo habían dicho algunos de mis compañeros en algunos pues en sus videos, la motivación, ya que la motivación juega un rol muy importante. En uno de los internos, la motivación es saber cómo llegará este experimento al final y, y en cierta parte, si lo puede sabotear, cómo le beneficiaría eso, pues ya que él trabajaba para una revista. O sea, cómo sería que ese experimento saliera de control. También lo que quería hacer era como monitorear y grabar y tener en cuenta qué era lo que se daba el día a día. En otros casos, pues la motivación ya fue más extrínseca en cuanto al dinero, ya que las personas que accedían a hacer el experimento pues obtenían una buena cantidad o una buena suma de dinero. En cuanto al otro autor, Gustav Fischer, él dice que es considerado como el padre de la psicofísica, y pues él basa toda su teoría en cuanto a las matemáticas y su relación con la intensidad y los estímulos. Hay estímulos importantes que se pudieron ver, más que todo externos, como la presión, la ansiedad y otros varios que influyeron en los guardias para que tomaran medidas de aseguramiento desesperadas contra los internos. Eh, también estímulos internos como, pues por así decirlo, la desesperación, la sensación de bueno, no tanto sensación, sino la desesperación que generó en los internos, en los guardias, controlar a unos internos que prácticamente les querían hacer la vida imposible, o pues que simplemente querían también manipularlos para no dejarse y obtener también el control del experimento. Ahí se pudo ver, pues creo que es necesario incluir a Foucault, un juego de poderes tanto entre los internos como entre los reos, por el control del experimento, por saber cómo se dan las cosas en una cárcel y por saber si en ese ambiente controlado quién podía controlar a quién, cómo se van los poderes ahí. Entonces, pues por esa parte también yo creo que es importante mencionar a Foucault y pues su juego de poderes. Por último, tenemos a William Wundt, que fue pues el primer psicólogo que desarrolló el primer laboratorio de psicología experimental. También fue un psicólogo que, bueno, sí, ya se puede considerar psicólogo, que analizó no solo a la persona como tal, sino al pueblo, a las masas, a través de la etnografía y el folclore. Entonces ahí vemos que es una parte importante esa teoría para explicar la película, porque de acuerdo a sus costumbres, a sus modos de ser, a su folclore, a sus tradiciones y a lo que tengan arraigado, pudieron controlar a los internos. Entonces se dieron ideas también de una experiencia pasada, como de su cultura y su folclore, para controlar a las personas. Y pues obviamente tener en cuenta que ese experimento pues se podía dar de una forma en el cual ellos salieran favorecidos. También hay que aclarar que Wundt
no solo se preocupó por los fenómenos individuales, sino también por el lenguaje, cómo se manejaba el lenguaje entre los internos, si era diferente al que se manejaba en los reos, y también cómo se daba la comunicación, tanto guardia con guardia, cómo planeaban las cosas, cómo las ejecutaban y o sea, qué lenguaje verbal y no verbal utilizaban para darse en cuenta cuando una situación se salía de control o cuando sabía que tenían el control. Y pues cómo se daba una relación entre un guardia y un interno. También hay que aclarar que el experimento ya o sea, al final de la película se vio que se salió totalmente de control, porque las personas se enfatizaron tanto, pero tanto en el rol, que olvidaron o sea, olvidaron que existía, que eso era un experimento, que que era una forma de ver las cosas, de ver el mundo, pero era en un ambiente controlado. Ya todo se volvió, fue un caos y un desastre, y llegaron a situaciones extremas como tener que matar a un reo o castigos muy severos que en realidad pudieron pararse si la persona encargada lo hubiera hecho, pero cosa que no lo hizo y llevaron a resultados totalmente catastróficos. Eh, el comportamiento de los internos fue algo también que dificultó que los guardias realizaran una buena labor, se enfocaran en como que también en cierta parte de tratarlos bien, sino ya comenzaron como ya un rol más agresivo y más posesivo sobre la autoridad que tenían. Y en cuanto pues a los internos, al final se pudo ver que ellos dejan ese rol o el rol que tenían de internos para ser ya personas que quieren sentir que anhelan libertad o sea, por otras personas que simplemente lo que hicieron fue tomarse muy en serio ese rol, como ya lo había dicho anteriormente, y o sea, tomar demasiado ese rol y no saber qué hacer con el poder investido que les dieron. Eso pues fue lo que yo entendí de la película, lo que yo pude analizar y lo que a mi parecer fue lo más importante. Gracias y hasta luego.